Imaginen por un momento que caminan por el pasillo de una biblioteca antigua en el año 1988. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. La Guerra Fría parece estar llegando a su fin, la tecnología digital está asomando la cabeza y la humanidad se siente más racional que nunca. Sin embargo, en un rincón olvidado de una librería de viejo, aparece un volumen que parece haber sido escrito en otra dimensión. Un libro que no busca entretener con ilusiones ópticas ni con juegos de cartas, sino que propone una tesis que sacudiría los cimientos de la academia tradicional. Este libro afirmaba, con fórmulas matemáticas y diagramas complejos, que todo lo que habíamos catalogado como magia durante milenios no era más que física avanzada que todavía no lográbamos descifrar. Bienvenidos a un viaje al pasado que transformará su visión del presente. Hoy vamos a desenterrar los secretos de una obra que en su momento fue ignorada por muchos, pero que hoy, décadas después, parece haber predicho descubrimientos que apenas estamos empezando a comprender. En 1988, mientras el mundo se obsesionaba con los sintetizadores y las computadoras personales, un autor decidió que era el momento de tender un puente entre lo esotérico y lo empírico. La premisa era explosiva: los milagros no existen, lo que existen son leyes físicas que operan en niveles de energía que la ciencia de la época apenas podía imaginar. Para entender el impacto de este libro, primero debemos situarnos en el contexto de esos años. La ciencia de finales de los 80 era estrictamente materialista. Si no podías medirlo, pesarlo o verlo bajo un microscopio, simplemente no existía. Pero este autor, cuya identidad y obra se mantuvieron en un círculo de culto durante mucho tiempo, decidió romper esa barrera. No hablaba de espíritus ni de fuerzas sobrenaturales en el sentido religioso. Hablaba de la manipulación de campos electromagnéticos, de la distorsión del tejido espacio-temporal y de la interacción cuántica antes de que la palabra cuántica se volviera una moda publicitaria. Imaginen abrir la primera página y encontrarse con un capítulo dedicado a la levitación. Cualquiera pensaría en hilos invisibles o trucos de feria. Pero aquí, el texto explicaba detalladamente cómo la interacción entre superconductores y campos magnéticos de alta intensidad podría, en teoría, anular la gravedad local sobre un objeto orgánico. El autor argumentaba que los antiguos sabios o los supuestos magos de la historia no estaban invocando demonios, sino que habían descubierto, quizás por accidente o por una tradición perdida, la forma de alterar la resonancia de los materiales. Era una explicación que le quitaba el velo de misterio a la magia para vestirla con la bata blanca de un laboratorio. Lo fascinante de este relato es que el libro no se detenía ahí. Avanzaba hacia conceptos mucho más oscuros y ambiciosos. ¿Qué hay de la invisibilidad? En 1988, la idea de una capa de invisibilidad era pura ciencia ficción o fantasía digna de un cuento de hadas. Pero este manual técnico describía el uso de metamateriales, una palabra que casi nadie usaba en aquel entonces, para curvar la luz alrededor de un objeto. Explicaba que, si lográbamos manipular la refracción de los fotones de manera precisa, un objeto podría volverse transparente al ojo humano sin dejar de estar presente físicamente. Era como si el autor hubiera viajado al futuro y regresado con un manual de usuario para la realidad misma. Pero el gancho más perturbador, aquello que hizo que muchos ejemplares fueran retirados de las estanterías o guardados bajo llave, era el capítulo sobre la conciencia. En él, se planteaba que el cerebro humano no es solo un órgano biológico, sino un transceptor de frecuencias. El libro sugería que fenómenos como la telepatía o la precognición eran simplemente el resultado de mentes que operaban en una frecuencia distinta, capaces de captar información que viaja a través del entrelazamiento de partículas. En 1988, esto sonaba a locura absoluta. Hoy, los laboratorios de neurociencia más avanzados del mundo están empezando a explorar teorías extrañamente similares. Este libro se convirtió en un objeto de deseo para aquellos que sentían que el mundo tenía capas ocultas. No era un libro para cualquiera. Su lenguaje era denso, lleno de referencias a la física de partículas y a la termodinámica. Sin embargo, su mensaje era claro: no hay nada imposible, solo hay cosas que todavía no hemos aprendido a calcular. La pregunta que surge de inmediato es, ¿por qué no hemos oído hablar más de esta obra?
¿Por qué parece haber sido enterrada por el paso del tiempo o por manos que no querían que estas explicaciones se volvieran populares? A medida que nos adentramos en las páginas de este misterio, descubrimos que el autor no solo quería explicar la magia, sino que quería que el lector la practicara a través de la ciencia. El libro incluía esquemas para construir dispositivos que, según él, podían alterar la percepción del tiempo o influir en el estado de la materia a pequeña escala. Era una invitación a convertirnos en ingenieros de lo imposible. Pero en un mundo que todavía luchaba por entender cómo conectar dos computadoras entre sí, tales ideas eran peligrosas o simplemente demasiado adelantadas para su época. Hoy estamos aquí para rescatar esos fragmentos de conocimiento. Vamos a analizar cómo este libro de 1988 diseccionó cada fenómeno sobrenatural para convertirlo en una ecuación. Vamos a explorar la posibilidad de que los antiguos secretos de la alquimia fueran en realidad protocolos químicos avanzados y que los rituales de antaño fueran procedimientos para enfocar la energía mental con una precisión, que hoy solo logramos con tecnología láser. La frontera entre lo que es posible y lo que es magia es una línea que este libro borró para siempre, y en esta primera parte del relato, apenas estamos rascando la superficie de lo que contenían sus páginas prohibidas. Prepárense, porque lo que viene a continuación desafiará no solo su lógica, sino su comprensión de lo que significa vivir en un universo regido por leyes que apenas estamos empezando a susurrar. Al adentrarnos en los capítulos centrales de este manual publicado en 1988, nos encontramos con una explicación que deja de lado los calderos y las varitas para centrarse en algo mucho más inquietante, la manipulación de la probabilidad cuántica a través del pensamiento dirigido. El autor, cuya identidad sigue siendo un tema de debate en los círculos de coleccionistas de libros raros, proponía que lo que los antiguos llamaban hechizos no eran más que secuencias precisas de vibraciones sonoras y estados mentales diseñados para colapsar la función de onda de la realidad. Según este texto, el universo no es una estructura rígida de materia, sino un campo infinito de posibilidades donde el observador tiene el papel principal. Uno de los puntos más fascinantes que este libro desarrolla es la relación entre el entrelazamiento cuántico y la magia simpática. En la tradición esotérica, se cree que dos objetos que alguna vez estuvieron en contacto permanecen conectados para siempre a través del espacio y el tiempo. El libro de 1988 toma este concepto y lo explica mediante la física de partículas, sugiriendo que nuestras neuronas pueden entrelazarse con la materia exterior. Esto significaría que, bajo ciertas condiciones de enfoque y energía química cerebral, un individuo podría influir en objetos o eventos a distancia sin necesidad de contacto físico. El autor describe esto como el efecto observador llevado al extremo, donde la intención humana actúa como el motor que selecciona un resultado específico de entre un mar de caos. A medida que avanzamos en sus páginas, el libro aborda la geometría sagrada desde una perspectiva puramente matemática y física. Explica que ciertos símbolos y formas no tienen poder porque sean sagrados en un sentido religioso, sino porque su estructura fractal resuena con la arquitectura misma del espacio-tiempo. El texto sugiere que dibujar un sigilo o construir una estructura siguiendo proporciones específicas crea una especie de antena que canaliza la energía de punto cero del vacío. Es una idea que en su momento fue considerada una locura, pero que hoy en día, con los avances en la teoría de cuerdas y la física de resonancia, suena sorprendentemente plausible. Pero, ¿por qué este libro no se convirtió en el texto científico más importante del siglo XX? La respuesta parece residir en sus capítulos finales, donde el autor advierte sobre las consecuencias éticas de este conocimiento. Se dice que el libro fue retirado de muchas estanterías y que sus ediciones originales son extremadamente difíciles de encontrar porque planteaba que la distinción entre ciencia y espiritualidad es un error de percepción humano. Si la magia es simplemente física que aún no entendemos, entonces cualquiera con el entrenamiento adecuado podría reescribir las reglas de su propia existencia. Esto otorgaría un poder inmenso al individuo, algo que las estructuras de control social de finales de los 80 no estaban dispuestas a permitir. El libro también explora el concepto del tiempo no lineal. Argumenta que la magia del futuro o la adivinación no es más que la capacidad de la conciencia para acceder a información que ya existe en el bloque del espacio-tiempo, pero a la que nuestros sentidos ordinarios no pueden llegar.
Describe ejercicios de meditación que, según el texto, alteran la frecuencia de disparo de las neuronas para sincronizarse con ondas gravitacionales, permitiendo vislumbrar probabilidades de eventos futuros. No se trata de ver el destino, sino de calcular la trayectoria de las variables actuales en una supercomputadora biológica que todos poseemos, pero que no sabemos usar. En conclusión, este enigmático volumen de 1988 nos invita a cerrar la brecha entre el misticismo y el laboratorio. Nos sugiere que somos arquitectos de una realidad mucho más maleable de lo que nos han enseñado a creer. La magia no es un desafío a las leyes de la naturaleza, sino el uso más avanzado y profundo de esas mismas leyes. Al cerrar este libro, uno no se queda con una sensación de fantasía, sino con una curiosidad científica renovada y la sospecha de que el milagro y la ecuación son, en realidad, la misma cosa escrita en idiomas diferentes. Si este viaje por los límites de la física y lo desconocido les ha parecido fascinante, los invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Dejen en los comentarios qué opinan sobre esta unión entre la ciencia y lo oculto. ¿Creen que algún día la física logrará explicar todos los misterios del universo o hay secretos que están destinados a permanecer en la sombra? Compartan este video con aquellos que siempre han sentido que el mundo es mucho más de lo que vemos a simple vista. Gracias por acompañarnos en este episodio de Curiosidades del Mundo Segredos, y recuerden que la verdad suele ser mucho más extraña que la ficción. Nos vemos en el próximo descubrimiento.